El pasaje de hoy es Génesis 43, versículos 25 al 34. Leamos juntos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron, e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: Poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y se alegraron con él. Amén. Hoy compartiré la palabra bajo el título, Ante una mesa servida por separado. A principios de este año se emitió un drama titulado, Has hecho un buen trabajo. He oído que fue tan popular que desató lo que se conoce como la fiebre por Wan-Sik. Fue especialmente popular entre las mujeres. Esto se debe a que, en la serie, Wan-Sik es un hombre que ama a una sola mujer durante toda su vida. Pero no creo que sea solo por el personaje. Si yo hubiera interpretado ese papel, ¿habría sido popular? He oído que el hermano Park Bo-gum asiste a la iglesia últimamente, y creo que la buena apariencia de nuestro querido Park Bo-gum jugó un papel importante. Aún no he visto el drama completo, solo algunas escenas famosas en video. Este drama retrata la vida de la gente de la isla de Jeju. También captura el proceso de cambio en la historia moderna de Corea. En particular, una de las frases más conocidas de este drama es un dicho auténtico de una verdadera mujer buceadora. En el dialecto de Jeju, la frase es Saram, Simin da Sarayinda. Aunque es coreano, es difícil de entender, ¿verdad? Traducido, significa algo así como, mientras se vive, se sale adelante. Esta frase proviene de la confesión de una, conocida como la capitana de las buceadoras, en el libro titulado, El momento en que me enfrento a mi aliento. ¿Qué tal si saludamos a quienes están a nuestro lado con estas palabras? Mientras se vive, se sale adelante. ¿Se han saludado así? Y en una de las escenas de ese drama, Has hecho un buen trabajo, hay un momento en que la protagonista, Aesun, cuya hija está por casarse, recuerda sus primeros días de matrimonio. Ella recuerda una escena en particular. Wan-Sik está comiendo, levanta su cuenco de arroz y se da media vuelta. Para ella, ese simple gesto fue el evento histórico que selló la promesa de Wan-Sik de estar siempre de su lado, un suceso revolucionario para el pueblo. Me gustó mucho la frase que Wan-Sik dice mientras se da la vuelta. En lugar de decir, yo también quiero comer con Aesun, dice algo más astuto. Aunque su corazón estaba claramente con su esposa Aesun y su hija, él alude a la escena de su abuela y su padre comiendo juntos y dice, es que yo también quiero comer con mi mamá. Cuando yo era niño, en el campo, las mesas siempre se servían de esta manera. El abuelo, el hijo mayor y el nieto mayor comían en una misma mesa, mientras que las mujeres y los demás hijos comían aparte. En aquella pequeña habitación, en la mesa familiar donde nos sentábamos juntos, se había trazado una línea invisible. Era como si una pared invisible indicara que había miembros de la familia de mayor rango, más importantes que los demás. Así, en esa mesa servida por separado, bastó con un simple medio giro, pero para dar esa vuelta de 180 grados, se necesitó un valor revolucionario.
En el pasaje de hoy también se nos cuenta una historia sobre una familia comiendo. Hacía mucho tiempo que no se veían, y después de una larga separación, finalmente se reunieron. Sin embargo, no se sientan alrededor de una misma mesa, sino en mesas separadas. Leamos juntos el versículo 32 de nuestro pasaje de hoy. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. José se reencontró con sus hermanos. La primera vez que vinieron, no trajeron a Benjamín, su hermano por parte de la misma madre, Raquel. Ahora, en su segunda visita, los hermanos trajeron a Benjamín, y después de mucho tiempo, los hermanos se sentaron juntos para comer. Esta era claramente una comida entre hermanos, hijos del mismo padre. Sin embargo, en esa comida se trazó una línea invisible. Esa línea se trazó porque José era considerado un egipcio, y los egipcios creían que comer con los hebreos los contaminaría. En realidad, la causa fundamental de que las mesas estuvieran separadas fue la traición de los hermanos de José. El odio y la envidia que sentían por su hermano menor los llevaron a traicionarlo, y esa traición fue la causa original de que ya no pudieran comer juntos en la misma mesa. Lo vendieron como esclavo, y por eso se separaron, reencontrándose ahora como si fueran de naciones distintas. Aunque José ahora comía con sus hermanos después de mucho tiempo, una vez más, se trazó una línea invisible sobre su mesa, pero por una razón algo diferente a la anterior. Esa línea es un reflejo del sentimiento de superioridad y de desprecio hacia los demás. La idea de que comer con extranjeros contamina, dicho de forma más directa, es la creencia de que te manchas, te vuelves impuro. Por lo tanto, la línea trazada sobre la mesa contenía implícitamente un sentimiento de superioridad y desprecio hacia los demás, como si dijera: yo estoy limpio, pero tú estás sucio. Con mesas separadas y líneas invisibles trazadas por la gente, se expresa en silencio la discriminación, el desprecio y el menosprecio hacia los demás. De hecho, incluso hoy en día, nosotros trazamos fácilmente estas líneas. Esto ocurrió cuando estaba recibiendo formación ministerial. Estaba en un entrenamiento misionero a corto plazo de 6 semanas en nuestra sede de Filipinas. Allí oí hablar de un misionero que trabajaba en ese lugar. Él era el director de la organización misionera. Otros miembros del equipo decían que casi nunca habían comido con ese director. Me dijeron que, salvo en ocasiones especiales, casi siempre comía por separado durante todo el año. Al oír esto, pensé para mis adentros: ¿será porque es el director? Pensé: ¿será que por ser una persona de alto rango, no se sienta a la misma mesa con el resto del equipo? Pero la realidad era esta. Él no comía con nosotros, los coreanos, sino que en cada comida lo hacía con los filipinos locales. Comía con los filipinos que trabajaban en el centro, especialmente con las señoras filipinas que preparaban la comida en la cocina. La señora encargada de la cocina llevaba mucho tiempo a cargo de la comida para los coreanos, así que ya conocía muy bien el paladar coreano. En cada comida, preparaba platos deliciosos de la cocina local que los coreanos podían disfrutar. Sin embargo, ese director no comía los platos adaptados para nosotros. En lugar de eso, comía la auténtica comida local, tal como la preparaban para ellos, y se sentaba a la mesa con ellos. No solo eso, sino que comía de la manera en que los locales lo hacían. Me dijeron que en ese entonces, algunos locales no comían con cubiertos. Cuando comía con esas personas, el director también comía con las manos, sin usar cubiertos. De esa manera, él estaba borrando la línea trazada en la mesa, y así, estaba haciendo una verdadera obra misionera. Yo también intenté imitar a los locales en el campo misionero, como él. Fue a finales de los años 90, durante un viaje misionero a corto plazo a Vietnam. Fue en una época en la que el aeropuerto de Incheon aún no se había construido. No era tan común como ahora que la gente viajara a Vietnam. Fui invitado a una comida, y me senté a la mesa con el misionero local y el anciano de la iglesia que nos había invitado. Ese anciano siempre me había mostrado mucho afecto. En esa comida, me dijo: «Hermano Kim, dijiste que querías servir en el ministerio, ¿verdad? Entonces tienes que saber comer esto». Y me ofreció una hierba parecida al crisantemo para que la probara.
Como yo iba a servir en el ministerio, valientemente me metí toda aquella hierba en la boca de una sola vez. ¿Y qué creen que pasó? Recuerdo ese sabor con precisión hasta el día de hoy. Sabía exactamente a masticar jabón. O a veces sentía el sabor de cuando te entra cosmético en la boca. Con el sabor de esa hierba que probaba por primera vez, aunque la estaba masticando, no podía tragarla. La boca se me llenó de saliva y los ojos se me llenaron de lágrimas. Como mis anfitriones me estaban mirando, no podía escupirlo, así que aguanté, y me lo tragué todo a la fuerza. ¿Saben qué era esa hierba? Era cilantro. Esa fue la primera vez que probé el cilantro. A pesar de esa primera experiencia, todavía no me gusta el cilantro. Su aroma era tan potente que, durante el resto del viaje misionero, no pude comer bien, porque cada vez que comía comida local, sentía ese aroma en todos los platos. El famoso pho, que decían que era delicioso, olía a eso. En fin, cada plato tenía ese aroma. Incluso pensé que una sopa instantánea local estaría bien, pero ni siquiera pude comer la que compré en una parada de autobús mientras esperaba. El sobre de condimentos contenía cilantro. Durante ese viaje misionero, un día tuvimos un itinerario de 3 días y 2 noches para caminar hasta una aldea remota, a la que no llegaban los coches, para visitar a las tribus locales. Fue entonces cuando tuve una experiencia asombrosa en mi vida. La experiencia de marearme mientras caminaba. No iba en un coche, sino que me mareé caminando. ¿Por qué? Porque estaba caminando por un sendero entre campos de cilantro. Yo sentía un olor abrumador a cilantro, pero en realidad, los demás del grupo no lo notaban en absoluto. Por culpa del cilantro, tuve la increíble experiencia de marearme mientras caminaba. Así, cruzar la línea trazada sobre la mesa no es en absoluto una tarea fácil. A los discípulos de Jesús también les resultó extremadamente difícil cruzar esta línea. Leamos Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Leamos juntos el texto en la pantalla. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera, que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este incidente ocurrió en la iglesia de Antioquía de Siria. En los inicios de la iglesia primitiva, se estableció una iglesia en esa región. La mayoría de los miembros de la iglesia de Antioquía eran gentiles. En esta comunidad surgió un problema. La cuestión de compartir la mesa entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Así como los egipcios no querían comer con los hebreos, los judíos también eran reacios a comer con los gentiles. Esta costumbre se manifestó de la misma manera no solo entre los judíos, sino también dentro de la comunidad cristiana. Al principio, Pedro no consideró que compartir la mesa fuera un problema. Pedro, que era un cristiano judío, comía naturalmente con los miembros de la iglesia de Antioquía, es decir, con los cristianos gentiles. Pero el problema surgió, como leemos en el versículo 12, cuando algunos cristianos judíos enviados por Jacobo llegaron de Jerusalén. Pedro comenzó a preocuparse por lo que pensarían los cristianos judíos de Jerusalén, y por eso dejó de comer con los creyentes de Antioquía. Pablo reprendió severamente a Pedro por esta acción. Dijo que estaba siendo un hipócrita. Hipocresía es la palabra para un actor. Lo reprendió por llevar una máscara. En la iglesia también había surgido una línea que dividía a los de un lado y los del otro, que separaba a aquellos con quienes se podía comer de aquellos con quienes no. La discriminación y la superioridad habían nacido dentro de la comunidad. Sin embargo, hay alguien que borró esta línea y la cruzó por nosotros. Esa persona es nuestro Señor. Nuestro Señor deseaba eliminar cualquier línea de discriminación, cualquier muro de superioridad que existiera entre nosotros. Leamos Mateo capítulo 9, versículos 10 al 12. Leamos juntos el texto en la pantalla. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo, el autor del primer evangelio, recuerda así el día en que conoció al Señor por primera vez. Recuerda que el Señor entró en su casa, la casa de un pecador, y que ese día sus amigos publicanos y pecadores comieron junto a Jesús. Con gran emoción, relata ese día. Pero este evento no fue visto con buenos ojos por todos. Para algunos, fue un suceso muy ofensivo. Los fariseos criticaron diciendo: ¿Cómo puede comer con publicanos y pecadores? Y sin prestar atención a sus críticas, nuestro Señor respondió con las palabras que Mateo recuerda hasta hoy: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De esa manera, el Señor borró la línea sobre la mesa. En su Evangelio, Mateo recuerda a nuestro Señor, que cruzó la línea, esa línea que nadie más se atrevía a cruzar. En tiempos de Jesús, también había líneas claramente trazadas sobre las mesas. La gente había trazado una línea diciendo: Nosotros, los justos, no podemos comer con ustedes, los pecadores. Nosotros, los justos, podemos ser contaminados por ustedes, los pecadores. Nuestro Señor borró las líneas que la gente había trazado. Nos enseñó que en la mesa no debe haber tales líneas. La gente decía: no se puede porque son pecadores, pero nuestro Señor dijo: es precisamente porque son pecadores que vengo a ellos. La gente se preocupaba: podemos contaminarnos, pero nuestro Señor nos dijo: ellos pueden ser limpiados. Así, nuestro Señor borró las líneas que la gente había trazado, especialmente aquellas que eran más visibles en la mesa. Amados hermanos, la historia de la mesa separada de José y sus hermanos nos hace reflexionar sobre las líneas que nosotros trazamos, y, sobre todo, en la línea que nuestro Señor borró por nosotros. La mesa a la que Él nos invita, tras borrar esa línea divisoria, no es simplemente para comer en paz con nuestros vecinos. La mesa a la que nuestro Señor nos ha invitado, derribando muros y barreras, y borrando toda clase de líneas, es, en última instancia, el banquete celestial de nuestro Dios. Allí compartiremos la comunión de la mesa con Dios. Leamos juntos Lucas capítulo 22, versículo 30, en la pantalla. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Nuestro Señor, que borró las líneas y derribó los muros, nos está invitando a esa abundante mesa del Padre, a la mesa del cielo. Ahora, hay una cosa que nosotros, los invitados a ese banquete celestial, debemos hacer. Es borrar las líneas que hemos trazado en nuestras propias mesas, al igual que el Señor. Y es invitar a otros a la mesa de Dios. ¿No estaremos quizás volviendo a trazar las líneas que el Señor ya borró? El Señor nos permitió cruzar, pero ¿no estaremos impidiendo que otros crucen? Oro en el nombre del Señor para que esta mañana sea un tiempo de reflexión sobre si estamos volviendo a trazar esa línea que el Señor borró, diciendo cosas como: yo llevo 20 años en esta iglesia, ¿qué sabes tú que apenas llevas 2? Así como Wansik dio un medio giro, por favor, dense la vuelta. Así como nuestro Señor compartió la mesa sin muros con los pecadores, espero que nosotros también nos convirtamos en personas que acogen a los demás con calidez. Esta noche, en lugar del servicio vespertino, experimentaremos este banquete celestial en cada uno de nuestros hogares con una cena especial. Les recomiendo que participen en la preparación de una comida sencilla para el programa Cena en la Iglesia. Imitemos a nuestro Señor, quien derribó el muro entre nosotros y Dios, enseñándonos que no debe haber líneas sobre la mesa. Derribemos también los muros que hemos construido hacia los demás. Borremos las líneas para que cualquiera pueda entrar y compartir una comida caliente, para que podamos compartir afecto y abrir nuestro corazón. En el nombre del Señor, los bendigo. Meditemos en la palabra que se nos ha dado y oremos juntos. Meditemos en la línea que nuestro Señor borró, y reflexionemos si hay alguna línea que nosotros hemos trazado. Oremos para que el muro entre nosotros y Dios sea derribado, y para que la línea trazada entre nosotros y nuestros vecinos sea borrada, para que nuestra comunidad y nuestros hogares puedan vivir experimentando el banquete celestial.
Oremos juntos. Oremos. Señor de amor, te damos gracias. Porque tú borraste la línea y derribaste el muro, hemos obtenido el derecho a participar en el banquete celestial. Ayúdanos a no disfrutar solos de este banquete, sino a borrar las líneas y derribar los muros que nos separan de nuestros hermanos y vecinos, para que juntos podamos sentarnos a la mesa contigo, Señor, en tu banquete celestial. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos fervientemente. Amén.